les voy a mostrar muy rápido cómo crear información nueva. Hay varias maneras de hacer esto, pero les voy a mostrar dos maneras. Este es el shape que cargué recién. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Perfecto. Este es el shape que cargué de la red de ciclovías de recién. Para crear información, porque ahí Belén nos decía que ella iba a intervenir el manzanero, digamos, para crear la capa de equipamientos. Y por ahí está más bueno que ustedes creen una capa nueva de datos, digamos. Les voy a mostrar ahora cómo hacerlo de forma manual. Lo que hay que hacer es tocar este botoncito acá que dice nueva capa de archivo shape y se abre este cuadro. Acá le van a dar un nombre al archivo, que sea lo que sea, qué sé yo, equipamientos. Y acá les va a preguntar la codificación, se lo dejan como está. Y les va a preguntar el tipo de geometría. Esto, bueno, ya lo venimos viendo, que no se pueden mezclar distintos tipos de información. Si van a marcar posiciones de equipamientos, por ahí lo más fácil o lo más adecuado es decir que van a ser varios puntos. Le decimos multipunto. Después, en el sistema de referencias, le cargan este que se llama 5347 o el 22175, que es la versión anterior del mismo sistema. Si no lo tienen en el desplegable, lo buscan acá, escriben acá el número y ya les aparece. Y acá confirman que aplica para la banda, digamos, que nosotros estamos trabajando. Y después de eso, viene este cuadro de acá, que lo que les pregunta es qué van a querer que haya en la base de datos. Y ahí es lo que es más o menos lo que decía Belén que iba a hacer, que iba a agregar una columna nueva a su base de datos. Entonces acá vamos a definir qué queremos que aparezca en la base de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos poner uno que sea calle, que va a ser de tipo texto. Le ponemos una longitud de 120 para que si hay un nombre de calle medio larga, lo agregamos. Agregamos uno que sea el número. Acá van a ver que, por ejemplo, yo no estoy poniendo los acentos, y no es que me los esté comiendo, es que es una buena práctica cuando se nombran campos en bases de datos, no usar caracteres especiales, en realidad tratar de usar los nombres lo más breve posibles y si es posible en mayúscula. Y también es una buena práctica evitar los espacios. Entonces, si yo tuviese que poner un espacio, pongo un guión bajo y lo que sigue. Es una buena práctica eso porque cuando las bases de datos empiezan a viajar entre programas y demás, suelen romperse. Entonces le decimos número, le vamos a decir que es un número entero, una longitud de 10 va a estar bien, por las dudas le ponemos 20. No, ni me deja, es demasiado. Lo añadimos, creamos un campo que sea tipo, ponemos que es texto para poner... bueno, lo acepté, me olvidé de agregarlo. No importa. Bueno, y acá ven que se creó el archivo shape nuevo, que no tiene nada adentro, está vacío. Para agregarle entidades al archivo shape, lo que hacemos es abrir la edición y con este botón de acá arriba, de añadir punto, acá es punto, si fuese línea diría añadir línea, y si fuese polígono diría añadir polígono. Le damos clic ahí, y con la precisión que nos pueda llegar a dar el mouse, o sea que esto no es tan preciso, creamos una entidad nueva. Por ejemplo, yo voy a marcar acá el distrito centro. En el ID, esto es si nosotros le queremos poner un número que lo identifique. Calle. Acá sí ya puedo empezar a usar caracteres, lo que sea. Y acá le pongo, qué sé yo, 1450. Entonces ahí se creó esa entidad en la base de datos. Ahí se ve el puntito. Ahora, para guardar esto, como siempre, lo único que hay que hacer es cerrar la edición y ya se escribe el archivo shape y ya queda ahí guardado.
Ahora, como yo me olvidé de un campo, les muestro cómo crear un campo nuevo desde el Data View. Si me voy al cuadro de datos, me aparece acá que la única entidad que tengo es mi distrito centro. Y lo que voy a hacer es, abriendo la edición, con este botoncito de acá, de la tablita con el puntito verde, es crear un campo nuevo. Acá le voy a crear uno que sea el nombre, que es de texto. Le pongo que es el distrito centro. Y creo uno nuevo que sea tipo. Le pongo equipamiento y creo uno nuevo que sea, qué sé yo, subtipo. Y le meto acá que es un equipamiento administrativo. Ahí vuelvo a cerrar la tabla, guardo los cambios, la edición, guardo los cambios y ahora a partir de ahora si yo creo una entidad nueva, no sé por qué se me borró el mapa, vamos a tratar de volver a cargarlo, ahí va. A partir de ahora, como yo ya agregué campos a la tabla, si yo abro la edición y agrego otra geometría donde sea, ahí ya me pregunta el valor de todos los campos respecto a esa entidad que yo estoy creando. Y así se van, hay otras maneras de hacer esto, por ejemplo el proceso de geocoding, que es ni más ni menos que tirarle al programa una tabla con direcciones y que a partir de las direcciones, así como nosotros buscamos una dirección en el Google Maps, digamos, que a partir de las direcciones, que con un geoproceso el programa ubique todos esos puntos en el mapa. Eso es un poquito más complejo, después lo podemos hacer en forma de tutorial si les sirve. Bueno, y ahí que han creado mis puntitos. Ahora lo que les muestro rápido es cómo hacer un buffer. No, antes que eso les voy a mostrar, perdón, les recuerdo cómo hacer un buffer a partir de esto, que lo pueden usar con cualquier tipo de geometría, es vectorial, en geoproceso buffer. Acá le ponen el radio de incidencia que quieren mostrar y lo ejecutan y se crea la geometría. Ahí nomás. Y lo que les muestro rápidamente es cómo hacer lo mismo a partir de MyMaps. MyMaps es el creador de mapas de Google, que cualquiera que tenga cuenta de Google lo tiene. Acá si ustedes crean un mapa nuevo, lo que les permite esto es buscar de la misma manera que harían en Google, por ejemplo, acá crean un mapa nuevo, esto es Google My Maps, se entra con ese nombre. Esto, alguno que viaje seguramente lo usa para armar sus itinerarios. Lo que permite eso es buscar las categorías según Google y nos revolea estos puntitos acá. Entonces lo que pueden hacer acá es lo que les interese de lo que aparece acá, lo agregan a su mapa, en esta capa. A esta capa podrían cambiarle el nombre o lo que sea. Y lo que pueden hacer acá es, una vez que tienen la información consumida, digamos, que a ustedes les interesa, pueden irse acá, exportar como KML. Acá me pregunta qué quiero exportar, le digo que todo el mapa, supongo que me va a exportar las capas que busqué también. Y acá le dan exportar como KML, tienen que tocar esta opción de acá abajo y le dan a descargar. Eso se baja. Ahí lo bajé en mi escritorio. Y ahora me vuelvo al GIS. ¿Ven mi pantalla del QGIS? Sí. Sí. Te quedan 2 minutos 40. Sí, no, estamos... Sí. No, pero llegaron. Genial. Ahí está el archivo que yo bajé recién. Y lo que hago es, si lo arrastro al QGIS, ahí me levanta... Genial. La búsqueda no me levanta solamente lo que Lo que marcaste.
lo que yo marqué. Y si voy al data view, acá me sale ya el nombre y demás. No me salen el resto de los puntos, que son las categorías y demás. Yo si quisiera meterlo en esto, lo que quería es copiar estas geometrías con control C. Me voy a Y mi lo capa de pasas a la equipamientos y pego esa geometría nueva. Entonces ahí tengo los puntos nuevos en mi capa de geometría. En mi capa de equipamientos. Eso obviamente que las entidades nuevas no tienen la información de mi base de datos, obviamente, porque es distinta. Así que esa es Sería otra un poco manera más bastante fácil ágil relevar. de encontrar algunas cosas. Una pregunta yo tengo. ¿Se puede copiar la información de la tabla, de una tabla a otra? La parte de información de tabla, no solo el shape. Se puede hacer de forma manual o se puede hacer una migración de datos de base de datos de una a la otra. Pero Pero digo, manual se puede copiar, no sé, la fila entera, por ejemplo, o solo campo por campo. no se puede hacer automatizado, pero es un poquito más difícil. Hay que hacer un proceso de migración de geometría y base de datos. Si no, lo que pueden hacer... Manualmente copias por celda. A ver, en realidad, si nosotros en la capa de destino tuviésemos un campo en la base de datos que tenga la misma denominación que en esta que es la de origen, si en la capa de destino hubiese un campo en la base de datos con el mismo nombre, acá en el que nosotros trajimos se llama name, en ese caso yo cuando copié y pegué los objetos